hablaremos de la cultura, siguiendo con las antiguas culturas, de la cultura de los persas. Vamos a hablar un poco de su ubicación geográfica. Se desarrolla en la meseta de Irán, en la zona del Medio Oriente, en el continente asiático. Fueron dos etnias de origen indoeuropeos hermanas. Fueron dos etnias o dos regiones, que son los medos y los persas. Sus limitaciones son por el norte, con mar Caspio. Aquí está, por el norte con mar Caspio. Por el sur, con el Golfo Pérsico. Ubiquemos el Golfo Pérsico. Aquí está el Golfo Pérsico. Por el este, con el Valle de Indo. Por el este, con el Valle de Indio. Y por el oeste, con Mesopotamia. Por el este, con Mesopotamia. Bueno, las capitales de la región de los medos, la capital era Ecbatana. Ecbatana era la capital de la región de los medos. Y al final, en la región de los persas, terminó siendo Pasargada. Las limitaciones ya lo dijimos, por el norte con el mar Caspio, por el sur con el Valle de Indo, por el este Mesopotamia y por el oeste con el Golfo Pérsico, ¿cierto? Toda esa es la región del Imperio Persa. Todo ese demorado es la cultura persa, que se va dividiendo en dos regiones, los medos y los persas. Vamos a ver un poco de la evolución histórica, cómo fue evolucionando la cultura de los persas. Bueno, vamos a encontrar en la cultura persa tres periodos. El periodo de los medos, el periodo de los persas y el periodo del imperio persa. Vamos a hablar primero del periodo de los medos. Aquí es el periodo del predominio medo. En el periodo de los medos destacó la dinastía sargánica en el siglo VIII. Este periodo fue gobernado por varios monarcas. Entre ellos tenemos a Arabeses. Arabeses logró la libertad de sus pueblos del dominio asirio. O sea que logró la libertad de los medos que estaban dominados por Asiria. Luego su otro monarca fue Deyoses. Deyoses logró ordenar su reino y fundó la capital. ¿La capital cuál era? La capital de los medos era Ecbatana, ¿verdad? Luego tenemos otro monarca que fue Fraortes. Fraortes sometió a los persas del sur. Él pudo someter a los persas del sur. Y murió en el intento de tomar Nínive, o de invadir Nínive. No logró invadirla. Luego tenemos a Ciaxares. Ciaxares era fundador del Imperio Medo. Es fundador del Imperio Medo. Conquista el pueblo de Asiria. Él sí logra conquistar Asiria. Y luego tenemos por último monarca a Astiages, que fue el último rey medo, que fue derrotado, luego vamos a ver, por Ciro, su nieto. Después de haber terminado ahí el periodo de los medos, con la derrota de Astiages, el último rey medo, vamos a ver que empieza el periodo de los persas, con Ciro el Grande se llamaba. Así le decían, Ciro el Grande, que no era más que nieto de Astiages. Los persas eran disciplinados y tenían
espíritu solidario. Ellos eran educados a la disciplina y con espíritu solidario. Los persas tuvieron también sus monarcas, entre ellos tuvieron a Aquémenes. Aquémenes era rey legendario, unificó a los persas. Ciro fue el creador del imperio persa, con la capital Pasargada, ¿verdad? Los persas tenían la capital de Pasargada. Vamos a ver después de que se suscitó el imperio de los medos y luego el imperio de los persas con Ciro, vamos a ver que se da el imperio persa. Cuando Persa está en su gran apogeo. Y ahí es cuando entra, después de Ciro II el Grande, que buscaba el poder de Mesopotamia, Egipto y Libia, que al final solo le obtiene el poder de Libia y Mesopotamia. No llega a liderar Egipto o no llega a someter a Egipto. También sometió colonias griegas y con él se instituyó lo que era la libertad del culto y derecho penal humanizado. ¿Qué quería decir? De que cada pueblo conquistado podía mantener sus costumbres, su religión y sus creencias. Ese era el derecho penal humanizado. Eso se instituyó con Ciro II, o sea, Ciro el Grande. Luego entramos a la época de Cambises. ¿Quién fue Cambises II? Él era el hijo de Ciro. Cambises era el hijo de Ciro. Él sí conquista Egipto cuando estaba en ese tiempo el faraón Psamético. Pero Cambises sufría de epilepsia, es por eso que su reinado solo dura 7 años. Muere intentando dominar a los escitas. Luego de Cambises pasa al trono Darío I. Darío I, también llamado Darío el Grande, para poder entrar al trono derrota a Maga Gaumata. ¿Por qué? Porque cuando Cambises II se fue a dominar a los escitas y muere en el intento, porque sufría de epilepsia, no había elegido heredero. Es por eso que en el trono se vieron usurpadores y entre ellos estaba Mago Gaumeta. Pero al derrotarlo, Darío I se hace el máximo apogeo en la cultura persa. Darío I inicia las guerras médicas. Y Darío I empieza a administrar y a organizar. Divide al pueblo de Persa en satrapías. ¿Qué son satrapías? Que son las provincias. ¿Y quién gobernaba cada provincia? Cada provincia gobernaba los sátrapas. Los sátrapas eran los gobernadores, organizadores de las provincias. También con Darío I se da lo que es la primera moneda persa, que era el darío de oro. Con eso empieza a crecer lo que es el comercio. Y también funda Persépolis, la ciudad de Persa, una ciudadela. Luego está Jerjes. Jerjes y Antajerjes I, con ellos dos finalizan las guerras médicas. Jerjes trató de conquistar Grecia y fue derrotado por la Segunda Guerra Médica. Y Artajerjes derrotado en la Tercera Guerra Médica. Por eso es que los Jerjes y Antajerjes
con ellos dos finalizan las guerras médicas. Después viene Darío III. Con Darío III empieza lo que es la decadencia de Persia, puesto que Darío III es traicionado por su sátrapa, Verso. Y es conocido como el último rey persa, Darío III, totalmente vencido por Alejandro Magno, quien sometió a los persas. Y fue asesinado por Verso, ¿verdad? Que era un sátrapa que lo había traicionado. O sea, que era uno de los que gobernaban las satrapías, o sea, alguien que gobernó una de sus provincias, él lo había traicionado. Y es por eso que Alejandro Magno llega a ganarle en la batalla de Ixo, cuando estaba Darío II. Y ahí es cuando empieza la decadencia de los persas. Entonces, ¿cómo fue primero? Primero fueron la región de los medos, ¿cierto? Con todos sus monarcas. Luego viene el reinado de Ciro, y ahí viene el periodo de los persas. Luego viene el reinado de Darío I, y ahí viene el periodo del Imperio Persa, donde se crea la ciudad de Perseópolis. Luego termina con Darío III, y con eso finaliza la cultura persa por su decadencia y su invasión de Carlos Magno. Vamos a ver un poco de la economía de los persas. En la economía de los persas, como la mayoría de las culturas, estaba basada en la agricultura, con irrigaciones de las aguas de las montañas, el pastoreo y la extracción de minerales y el comercio. Luego, ahí está lo que habíamos mencionado, la creación de las monedas, el darío, acuñadas de oro, lo que estimuló el comercio interno e internacional. Cuando en el gobierno de Darío, primero se crea la moneda persa, ¿verdad? El darío de oro. Darío de oro porque estaba tallado ahí el gobernante que era Darío. Vamos a ver en la escala social. Según la escala social, al mandato estaba el rey de reyes, que era el rey. Luego venía el sátrapa, que era el virrey persa, que habían bastantes sátrapas porque Persia o la cultura persa se había dividido por satrapías, o sea, por provincias, y por cada provincia había un sátrapa, que era un virrey persa, que era como la extensión del rey, ¿cierto? Luego teníamos a un canciller o secretario real. Y después teníamos a un general o lo llamaban cáramos, que se encargaba de lo que era todo lo militar. Luego abajo estaba lo que eran los comerciantes y artesanos campesinos. Y mucho más abajo estaban lo que eran los prisioneros de las conquistas militares que ellos hacían. Luego tenemos los logros culturales. Vamos a ver en la escultura que ellos tenían influencia de los asirios, pero con la diferencia que ellos le ponían un toque de majestuosidad y grandiosidad, o sea que sus esculturas eran grandiosas y majestuosas. Aparte de que eran muy coloridas y tenían la técnica del toro alado. Esculpieron hermosos toros alados, guerreros, con lanzas, arcos y flechas, que adornaban sus templos. Emplearon la piedra y la arcilla para lo que eran sus esculturas. En la educación, su educación era rigurosa y militar. Participaron en una educación realista y eficaz, enseñándole a los jóvenes solo 3 cosas: montar a caballo, disparar el arco y decir siempre la verdad. Su idioma era el arameo y el elamita. En el caso de la escritura, ellos tuvieron una escritura jeroglífica. Ahora vamos a la religión. Su religión era
el mazdeísmo, que estaba precedida por Zaratustra, que era encargado de hacer las ceremonias religiosas, que era parte de la nobleza. Ellos hablaban del mazdeísmo, o sea, del dualismo, del bien y del mal. Eran monoteístas, humanitarios y morales. Tenían a Zoroastro o Zaratustra, que es el profeta. Él se encargaba de lo que eran las ceremonias religiosas. Tenían el Set Avesta, que era el libro sagrado, así como nosotros tenemos la Biblia, ellos tenían el Set Avesta como libro sagrado de los persas. Y también, como les dije, eran más deístas, creían en el dualismo, en el Aru, en el Ahura y en el Mazda. O sea, que era el dios del bien y el dios del mal. El dios del bien se representaba por el fuego y el dios del mal se representaba por la serpiente. Luego tenemos también sus pinturas. Entre sus pinturas eran al fresco y los manuscritos. Formaban parte de la tradición artística de Persa. Y por último teníamos la agricultura. En la agricultura no eran originales, pues ellos tenían influencia egipcia, griega y babilónica. Pero sí, su arquitectura, igual que en su escultura, eran grandiosos y lujosos. Sus decoraciones eran en formas de hojas y tenían cabezas de toro alado. Su columna era cilíndrica y alta. Levantaron hermosos palacios construidos sobre plataformas de 15 metros de altura, a los que se accedía por escalinatas y emplearon la madera para el trabajo del techo. Entre sus formaciones arquitectónicas o entre sus modelos arquitectónicos está el Nask Rustam y el Pasargada y el Persépolis, o la ciudad de Persépolis, donde ahí se mostraban cómo era su arquitectura. Cada una de estas eran ciudades, parte de Persia. El Nask Rustam y la ciudad de Persépolis y lo que es Pasargada, ¿verdad? Que era la capital de Persa. Y eso sería todo. Entonces hemos visto la cultura persa. ¿Qué hemos visto en la cultura persa? La característica principal era que tenía influencia de otras culturas como la egipcia, la griega y la babilónica. ¿Pero por qué tenía, profesora, influencias y no podía armar sus propias técnicas? Bueno, porque los persas, como eran solidarios, aparte de ser militares en su educación, eran realistas, eficaces. Los persas, cuando ellos tomaban un pueblo, como ya se había constituido con Ciro II, lo que era el derecho penal humanizado, ¿te acuerdas? Donde respetaban sus costumbres, religiones y creencias. Y de esas costumbres, religiones y creencias, ellos se influenciaban. Pero recuerda que la religión de los persas era monoteísta, no era politeísta. Solo que ellos usaban el mazdeísmo, que solo existía el bien y el mal, ¿cierto? Y que en la escultura, tanto como en la arquitectura, en los dos tenían a ser no originales, pero sí ser influenciados. Mas ellos se resaltaban porque sus esculturas y su escultura y su arquitectura era grandiosa y lujosa, y en el caso de la escultura eran muy coloridas. Y tenía su escultura su gran representativo, que eran los toros alados, que los toros alados también lo usaban ellos en sus templos. Hacían templos edificados y a los costados sus toros alados. Eso sería todo con lo que es la cultura persa.